Hola Iglesia, muy buenos días, que Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana. En el capítulo anterior nosotros hemos visto sobre las consecuencias que trajo el pecado de David con Betsabé. La semana pasada también vimos que Dios reprende a David por el pecado y le dice que de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y justo antes del capítulo de hoy podemos ver la huida de Absalón a Gesur, donde estuvo 3 años, y David ansiaba a donde estaba Absalón. Podemos ver que luego de 3 años donde no estaba Absalón, David comenzaba de a poquito a extrañar a su hijo. Y en el pasaje de hoy podemos ver cómo Joab planea la vuelta de Absalón mediante una mujer oriunda de Tecoa. A pesar de que David sabía que todo estaba planificado por su siervo Joab, David permite el regreso de su hijo. En el versículo 19 podemos verlo. ¿Está contigo la mano de Joab en todo esto?, le pregunta David a la mujer oriunda de Tecoa. Este plan oculto, podríamos decir, de Joab con David, pareciera ser un favor hacia el rey David, pero no era así, sino más bien era un plan para sacar provecho del propio Joab. Joab quería comprar el corazón de David para él también poder seguir con su propio cargo. Es por eso que Joab aprovecha la situación y en vez de hacer la voluntad de Dios y pensar en el rey David, toma esa situación como una oportunidad personal. La manera de convencer a David fue por medio de una mujer de Tecoa, ya lo dijimos, a la cual disfrazó como una mujer que estaba en luto por la muerte de su marido y le puso las palabras de Joab a ella y comenzó a convencer a David para que él permita la vuelta de Absalón. En el versículo 11 podremos ver cómo la mujer va convenciendo a David, poniendo el nombre de Dios en el medio, y David comienza a ser convencido por dicha mujer. Y claramente David sí es convencido por la mujer de Tecoa, hasta el punto que David promete en el nombre de Dios viviente que ni un pelo del hijo de la mujer iba a caer al suelo. David hace una promesa apresurada, ya que para tomar una decisión debía también consultar al pueblo. En el versículo 7 dice: toda la familia se ha levantado contra tu siervo, y dicen: entrega al que hirió a su hermano para que te demos muerte por la vida de su hermano, a quien mató, y destruyamos al heredero también. El pensamiento que tenía el pueblo era diferente al que tenía la mujer de Tecoa, o más bien de Joab. Según la ley, el hermano mayor también debía morir. En Números capítulo 35, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: y si lo empujó con odio o le arrojó algo mientras lo acechaba, y murió. O si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará la muerte. Es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Cuando el profeta Natán se presenta ante David y lo reprende mediante la historia de 2 hombres, ahí también David jura y dice que la persona rica debía morir. Lo sabía bien, lo tenía en claro, conocía las leyes, pero no podía asimilar esa ley en su propia vida y en su propio pecado. Por eso David, en vez de mostrar una vida de fe despierta, es movido por sus emociones propias, demostrando una vida espiritual alejada de lo que era la voluntad de Dios. El mismo David, que hasta el capítulo 11 del 2 de Samuel era el preferido de Dios, el que consultaba a Dios ante todo antes de tomar una decisión, ahora era una persona que se dejaba llevar por las personas, por sus opiniones y por sus propias emociones. En el boxeo, cuando uno comienza a recibir un golpe seguido de otro golpe y así sucesivamente, dicen que va perdiendo estabilidad, sus ojos no pueden enfocarse bien en el enemigo, no puede hacer conciencia por los golpes hasta que recibe el último golpe y cae abatido al suelo. Esta era más o menos la situación que estaba atravesando David. Estaba siendo golpeado, golpe por golpe. Podía recibir el último y caer, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué no? Las enormes victorias de David en las batallas, como así también la caída por el pecado con Betsabé y el castigo de Dios, no deben ser vistas como acciones divididas, sino como todo el plan maestro, mediante el pacto de Dios con David. El reinado de David puede verse tambalear, pero eso no quiere decir que el reino de Dios va a tambalear. El pacto de Dios con David puede verse como un fracaso, pero Dios no fracasa, hermanos.
La promesa de Dios nunca falla y Dios cumple con todas sus promesas, porque Dios es un Dios de pactos. Dios continúa con el pacto de David, lo cumple y luego de ese pacto, de la descendencia de David, viene el prometido Mesías, Hijo de Dios, a este mundo a levantar y restaurar de su iglesia. Queridos hermanos y hermanas, el plan del hombre puede fallar o desviarse, pero el plan de Dios nunca falla. Por más que nos alejemos de Dios, Dios nos va a restaurar otra vez por su fidelidad. Es por eso que siempre debemos poder poner a Dios ante todo, orar y preguntar cuál es su voluntad antes de dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos y emociones. Los animo a que puedan tener una mirada más espiritual, más amplia, más grande, confiando en el plan que nunca falla de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.